Vamos a dejar que la profesora Argelia Ferrer también comparta con nosotros, sobre todo ese encuentro que ella tuvo con esta obra, ¿no? Y sobre todo porque es un tema como que pudiera darse, bueno, es como de tradiciones, como quizás alejado de lo que conocemos como la investigación, sobre todo de un químico, y de ahí se mezclan una cantidad de aspectos, ¿no? Bueno, en primer lugar, darles las gracias a ustedes por la cordial invitación. Yo me acerqué a este tema gracias a la invitación del profesor Ricardo, con quien hemos venido trabajando hace mucho tiempo. Él es un entusiasta de la divulgación de la ciencia y bueno, yo soy muy feliz de poder apoyar a quien me busque para hacer este trabajo. Entonces él me ha dado a leer los textos y le he hecho mis comentarios y de una manera muy interesada, porque realmente, como tú dices, Patricia, son aspectos que le llaman a uno mucho la atención. El asunto que yo veo interesante no solamente es que el profesor Ricardo sea una persona de la química que está trabajando los elementos simbólicos del pesebre que traen los Reyes Magos, que también dice la conseja que eran astrónomos, astrólogos, ellos eran... Igual que la vicerrectora. Ellos eran científicos. Físico, ella es físico Ajá, y astrónomo. Ellos eran los científicos de su época, ¿no? Y ellos llevan al rey de la humanidad, llevan estos presentes. Los libros, como ya lo explicará el profesor Ricardo, tienen distintos aspectos históricos, aspectos científicos propiamente de estos elementos, culturales, bueno, distintos aspectos que se pueden cultivar. ¿Y qué es lo que me parece bonito? Que para divulgar el conocimiento, la comunicación de la ciencia, no tiene que ser solamente lo que se conocen como ciencias duras, también están la historia, por ejemplo, está la cultura, es conocimiento, es divulgar conocimiento, es hacer posible que las personas conozcan los avances, los resultados de investigaciones que se hacen en cualquier campo del conocimiento humano. Y efectivamente estos libros recopilan información muy valiosa sobre cada uno de estos elementos que llevaron los Reyes Magos al Niño Jesús. Bueno, y eso demuestra, en todo caso, y Argelia lo puede corroborar, lo polifacético que es el doctor Contreras. O sea, no hay límites ni barreras que él no pueda desarrollar. Es increíble, ¿verdad? Sí. Porque lo hemos visto, y usted más que yo, a lo mejor por la parte de la divulgación, que él ha llegado en diferentes ambientes y ha sido escuchado. Una cosa interesante, y eso no está aquí, es la famosa tabla periódica que hizo, una tabla periódica amena, comprensible, todo, que ha hecho, bueno, un impacto a nivel de la zona educativa. Y bueno, aquí vemos entonces que podemos hacer de todo. Lo importante es ponerle ese interés, ese cariño. Sí, sin duda alguna que ese patrimonio que tiene la universidad, sí, esa gente joven, ¿no?, que está investigando, y sobre todo de una manera tan sencilla, porque es un libro que, los libros estos que se están presentando en este momento sobre estos tres elementos, tiene a la vez de un lenguaje tan sencillo que nos permite pues comprender, ¿no? Pero cada vez lo va envolviendo a uno y le va picando esa curiosidad por conocer más y más y más, y se da cuenta uno de una cantidad de aspectos que tienen que ver con lo que es el trascender y la misma evolución del ser humano. ¿Qué lo lleva a usted? Porque ya nos explica por qué el incienso, pero ¿qué lo motiva a seguir ahondando en el tema? Bueno, debo confesar que cuando se presentó esta idea de desarrollar el artículo sobre el incienso, que por sugerencia de la querida amiga Argelia Ferrer se llamó finalmente el libro El Humo Sagrado, y como consecuencia mirra, la sagrada esencia, y oro, el metal sagrado, yo presento ante el boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida un artículo primero.
y el artículo fue arbitrado o sometido por la doctora Nailda Duque al proceso editorial, y ella me comunica que en el proceso de arbitraje el comité editorial decide que no lo quería publicar como artículo, sino como libro, que hiciera un esfuerzo en poner este material como un libro. Y el arzobispo metropolitano de Mérida, el doctor Baltasar Porras Cardoso, quien es presidente de la Fundación Archivo Museo Arquidiocesano y del Boletín, me transmite la inquietud de no solamente conformarme con el incienso, sino me compromete con un proyecto que ocupe los tres grandes elementos, la mirra y finalmente el oro. Entonces es él el que me impulsa a comprometerme en este proyecto, que finalmente el pasado 22 de noviembre culminamos con la presentación en el Palacio Arzobispal, en el Salón del Trono, con el libro El Oro Sagrado. En el caso de la mirra, tuve la oportunidad de hacer una revisión desde la ciencia y no encontrar mucha literatura científica, realmente hay muy poca. Y eso pues me facilitó, porque inmediatamente pasé hacia la parte histórica y hacia la parte teológica y litúrgica. En el caso de la mirra, igualmente encontré una literatura científica suficiente, y en el caso del oro sí fue un reto un poco mayor, porque había muchísima información. De hecho, incluso el Banco Central de Venezuela acaba recientemente de publicar el libro del oro de Venezuela, y finalmente yo tuve que acotar de aproximadamente 600 y tantas referencias científicas, tuve que hacer una criba para llevar esto aproximadamente a un centenar, que están allí reflejadas con diversas historias, ¿no? Pues en el libro del oro, por ejemplo, ustedes encontrarán desde el mito del dorado, pero no solamente el mito del dorado que nosotros conocemos, sino el mito del dorado o los mitos del dorado que están íntimamente ligados a la psique humana. Y de eso vamos a seguir hablando al regreso, porque tenemos que hacer una brevísima pausa. Enseguida estaremos con ustedes en más de Academia del Día, hoy con la vicerrectora académica, la profesora Patricia Rosenwein Levy, y nuestros invitados, la doctora Argelia Ferrer y el doctor Ricardo Contreras, con este hermosísimo tema de estos elementos que tienen que ver mucho con esta época que es la Navidad. No se aparten.